Hoy nos vamos a focalizar más en lo que es estructura de un programa, estructuración de un programa, tanto en lo referido a la estructura, al circuito lógico, digamos, como a las secciones que componen un programa. Hasta ahora nosotros vimos a grandes rasgos lo que es construcción de parámetros por un lado y luego una sección denominada Startup Selection. Vamos a profundizar un poquito más en eso. Vamos a crear un programa Z lógica, como para ver un poquito lo que son los operadores y condiciones lógicas. Y vamos a hacer un Startup Selection para procesar lo que ingresemos como valor. Bueno, primera cosa, la sentencia, digamos, principal de lo que son condiciones, cláusulas condicionales es la sentencia if. La sentencia if se compone, bueno, de la propia sentencia if y de operandos y de operadores relacionales que relacionan estos operandos. Entonces, vale decir, yo acá voy a definir, por ejemplo, un operando que es p-valor, es la propia variable o parámetro, mejor dicho, que se definió acá arriba. Y vamos a preguntar si este valor es mayor a, pongamos, 0,1, quiero que haga algo. O vamos a poner un valor un poco superior a 0,5. Fíjense que, ¿qué tenemos acá? Por un lado el operando, p-valor, por otro lado un operador relacional, en este caso entre dos valores numéricos, de cadena en este caso, y otro operando que es literal, que me define un valor. Mejor vamos a hacerlo con tipo i para que evitarnos quizás alguna diferencia en el tratamiento de la lógica. Entonces, observemos, entonces, tenemos que el endif cierra esta sentencia. Vamos acá, dentro de lo que es el cuerpo de la sentencia, incluir todas las cláusulas que se tienen que ejecutar si esta condición se cumple. Entonces, el operador acá relacional es mayor. Ahora vamos a ver todos los operadores que hay, o gran parte de ellos. Acá hay un detalle, le tenía que sacar las comillas, las paréntesis acá, porque el tipo i no define longitud, ya lo tiene definido internamente. Voy a escribir algo a pantalla, vamos a poner acá un 1. Si pongo un 1 no hace nada, si pongo un 6, me respeta la lógica que definí. Bien, hasta acá muy simple. Muy bien. Como parte constitutiva, digamos, de la estructura if, tenemos lo que sería el else. Vamos a cambiar ligeramente la lógica esta. De mayor a 2 ahora. El else también cierra con punto. Entonces vamos a copiar esta sentencia y vamos a decir es menor o igual, ya no a 5 sino a 2. ¿Sí? Es decir, que si se cumple esta condición, mayor a 2 me va a desplegar el mensaje, el texto en pantalla es mayor a 2. De lo contrario, lo que va a mostrar en pantalla es menor o igual a 2. Vamos a probarlo. Entonces, si ponemos 2,
Me dice que es menor o igual a 2, efectivamente. Si ponemos 3, nos dice que es mayor a 2. Vamos a continuar un poco con este caso, como para seguir viendo la estructura. Otro modificador que tenemos es else if. El else if, en realidad, vamos a ponerlo acá arriba, else if, el else, lo que me permite es definir una segunda condición. Por ejemplo, p-valor mayor o igual a 4. En realidad acá está mal la lógica. Vamos a poner mayor a 4 primero, mayor a 2 después. ¿Por qué? En este caso yo primero voy a preguntar si es mayor a 4, porque este caso me comprende, no me comprende, digamos, el caso que sigue, que es si el valor es mayor a 2. Cuando es mayor a 2 me incluye el 3, el 4, el 5, el 6. Este caso me incluye el 5, el 6 y en adelante. Entonces tengo que preguntar primero la condición más restrictiva y después las que son menos restrictivas. Por último, el else, que significa no se ha dado ninguno de los casos anteriores. Entonces veamos cómo se comporta esta lógica. Muy bien, entonces, si esto está bien escrito, hay que ver los textos como quedaron, pero me dice, es mayor a 4. Puse un 6, es mayor a 4, pongo 3, me va a decir que es mayor a 2, y pongo un 2 o un 1, pongamos un 1, y me va a decir que es menor o igual a 2. ¿Estamos? Con este ejemplo ya entendimos un poco lo que es la estructura fundamental del if, else if, else, and if, la estructura del if. Ahora, vamos a profundizar un poquito en lo que serían, digamos, los distintos operadores de comparación. Hasta aquí vimos el mayor. En realidad, voy a comentar esto. Para seguir con los operadores en orden, deberíamos decir if p-valor y usar el operador igual. Entonces, el igual es el primero, el más utilizado, digamos. Y admite dos formas. Vemos el mismo ejemplo. Ingresó 2. El operador igual admite dos formas, que es igual así como con el símbolo o de esta manera. EQ, por equal en inglés. Entonces lo vamos a ver con el operador en forma, digamos, simbólica de palabra. Ponemos 2, como es de esperar, me devuelve lo que está dentro del if correspondiente. Bueno,
Muy bien, nosotros vimos operador de igual, hasta ahora estamos viendo comparación, digamos, dentro de lo que es números. Acá puse entre comillas, como verán, me lo aceptó el compilador, el 2 me lo interpretó como un 2 numérico, no tomó una cadena, o sea que como que resolvió, porque este valor es de tipo entero, no es una cadena. Pero los números en general en ABAP son tratados o representados a menudo entre cadenas también. Por ejemplo, cuando ponemos un número con decimales. Muy bien, entonces, sigamos con los operadores. ¿Qué otros operadores tenemos de carácter numérico? Bueno, vimos el igual, vimos el mayor. Entonces, lógicamente va a existir un mayor o igual. Entonces, vamos a repetir el ejemplo, con mayor o igual. Ponemos un 2 y nos va a traer la leyenda. Ponemos un 3, lo mismo. Ponemos un 1, no nos trae nada. Quiere decir que no pasó por acá. Acá podríamos poner un breakpoint, como vimos en ejemplos anteriores, y hacer que se detenga el código. A nivel de debug, bueno, eso no lo vamos a ver ahora. Entonces, mayor o igual, obviamente también menor o igual, existe el menor, el igual, y también sus equivalentes en representación de tipo, digamos, textual, que son equal, como ya vimos, greater than, que sería equivalente al mayor. Yo lo pongo acá para que lo vean, ¿sí? La equivalencia. Greater than, más grande que, greater or equal, que sería equivalente a qué? A esto, mayor o igual. Y a su vez, less than, que es igual al signo menor, or less or equal, que es igual a menor o igual. Entonces, mi recomendación es que utilicen los operadores textuales, porque son más descriptivos. A la hora de ver un código cuando uno está cansado, a lo mejor después de muchas horas de trabajo, a lo mejor a altas horas de la noche, quizás te describe más un less or equal que esto, ¿no es cierto? Más fácil de confundir, aunque bueno, claro, uno se puede confundir lo mismo en esas condiciones. Una de las grandes fuentes de problemas en los programas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto que vimos también respeta la estructura else, o else if, los casos que vimos. Recuerden, en el else if siempre tiene que haber una cláusula lógica que continúa y el punto cerrando. Bueno, vamos a hacerlo en el ejemplo entonces. Prefiero con greater or equal, que es más fácil, else if, de valor greater or equal 1, ahora observen lo siguiente, que, digamos, una vez que entró por una de las ramas lógicas del if, no entra por la siguiente. Entonces, acá, mayor o igual a 1,
y el else. Muy bien. Bueno, hasta acá no hay mucho misterio. Vamos a poner acá un 3, nos vemos diferentes valores. Esto es todo parte, digamos, de la estructura if. Esta estructura if además admite operadores booleanos. Lo vamos a poner en un segundo parámetro. Vamos a ver un operador ahora sobre cadenas, que es el contain string. Yo quiero saber si en el segundo parámetro tipié Juan. Ponerlo en mayúscula. Esto es case sensitive. Voy a poner el puntito. Ahora observen que en todos los ejercicios que venimos haciendo, nosotros ya podríamos jugar un poco con los mensajes que armamos en base a los parámetros que se ingresan en pantalla. O sea, por ejemplo, si se arma una pantalla donde ingresa una ficha con datos de una persona, su género, su nombre, apellido, yo podría jugar con estas estructuras lógicas para mostrar una cosa u otra según cómo quiera modelar el mensaje que muestro en pantalla. Veamos el contain string. Tenemos los dos parámetros en pantalla. Bueno, ahora el que nos interesa más que nada es este caso. Ingresó Juan. Vamos a ponerle un else. ¿Qué hace la cláusula contain string, el operador relacional? Primero que nada es un operador para cadenas, no sirve para números. Segunda cosa, evalúa si el string que yo ingresé acá, Juan, la cadena Juan, está contenida dentro de esta variable. Podría haber preguntado por equal, pero en este caso tengan en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de, vamos a poner equal, para verlo en el ejemplo. Porque también los parámetros o variables de cadena admiten el operador equal. Entonces yo voy a ingresar acá Juan. Una observación, la cadena en realidad Juan, contenida en p nombre es más larga. Lo vamos a ver en un breakpoint.
En realidad está definida acá, no hace falta verlo en el debug. Tiene 20 caracteres. Si fuéramos al debug nos mostraría cuando mostramos la variable que contiene 20 caracteres. Pero como en este caso son espacios, no inciden en la comparación. Ahora, si yo hubiera ingresado, por ejemplo, Juan y un punto después, Juan, varios espacios y un punto, ¿qué es lo que pasa? Me dice no ingresó Juan, porque contiene un punto el string, la cadena ingresada acá en pantalla. ¿Sí? Ahora, si yo lo ejecuto, por más que tenga espacios, digamos, esos espacios no son significativos a nivel del string. Con lo cual, la condición lógica que yo evalúo acá, if nombre igual a Juan, resultó ser verdadera. Ahora vamos a armar algo con un operador booleano. Y vamos a decir que esto es edad. Y vamos a usar el operador booleano AND. De edad mayor o igual, vamos a poner greater or equal a 18. Ingresó Juan y es mayor de edad. No ingresó Juan o no es mayor de edad. ¿Qué hace la cláusula, digamos, el operador booleano AND? Lo que hace es verificar en el orden en que aparecen los distintos componentes de esta, digamos, sentencia lógica, en donde evalúa primero la primera parte, primero evalúa si P-nombre es igual a Juan y luego evalúa si se ingresó a una edad mayor o igual a 18 años. Y en ese caso imprime en pantalla la leyenda correspondiente. Vamos a verlo. Vamos a poner edad 17 y vamos a poner Juan. Esto, lógicamente, no nos va a mostrar nada, digamos. No nos va a mostrar, mejor dicho, digamos, no va a ser verdadera la sentencia, con lo cual va a ingresar por el else. Vamos a poner acá entonces 18, que sería lo que falta, porque la primera parte se cumple de la sentencia, la segunda no. Entonces ponemos ejecutar y nos dice ingresó Juan y es mayor de edad. Es decir, que entró por esta parte. Continuando entonces con los operadores de tipo booleano, vimos el AND, vamos a ver el OR. El OR actúa similar al AND en cuanto a que conecta dos expresiones lógicas con sus operandos, dos operandos y su operador relacional, solo que, bueno, va concatenando más de una expresión, al igual que pasó con el AND. Entonces, en este caso lo que vamos a ver, en esta expresión que vamos a modificar ligeramente, bueno, muy bien, vamos a ver cómo quedó. Básicamente lo que hicimos entonces es preguntar por una primera expresión lógica, que puede ser verdadera o falsa, y una segunda expresión lógica que puede ser verdadera o falsa. Cualquiera de las dos que se cumpla va a ingresar por esta rama del if. O sea, el total de la sentencia es verdadera, similar a lo que pasa con el AND.
En el caso del AND, se tenían que cumplir ambas condiciones. Resta decir que pueden haber n ORs, muchos OR y muchos AND para concatenar diferentes expresiones lógicas. Vamos a activar, vemos el resultado de lo que hicimos. Entonces, si yo pongo 17 y Juan acá, va a entrar por la lógica, ¿no es cierto? La secuencia que indicamos. Ingresó Juan o es mayor de edad. Lo mismo si acá pongo 18 y pongo Carlos. Entonces, ingresamos y me dice la misma leyenda. Ahora, si no se cumpliera ninguno de los dos, una de las dos condiciones, va a entrar por la otra opción. Muy bien. Resta decir, bueno, que tenemos otros operadores, acá los podemos ver rápidamente. Vamos con el F1 a ver la ayuda. Acá me describe, digamos, cuáles son, me habla que hay una expresión lógica. Acá hay un link a las expresiones lógicas y cómo se construyen. Me da una definición, puedo ampliar y acá me lleva a cuáles son los operadores que podemos utilizar. Entonces, los que vimos. Igual, este no lo vimos. Diferente, distinto, que viene a ser o mayor o igual o menor, ¿no es cierto? Pero que se expresa en forma textual como not equal, con ese acrónimo. Menor, less than, greater than, less or equal, and greater or equal. Muy bien. Acá tenemos los comparadores, operadores de comparación a nivel de cadenas, que son contains only. Quiere decir que contiene solamente los caracteres enumerados. Vamos a poner un ejemplo. If esto no tiene mucha lógica, ¿no? Pero pongamos que le dijéramos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué hicimos acá? Pusimos, si el parámetro nombre contiene solamente estos valores, esto quiere decir que la cadena pnombre está compuesta por estos valores. No quiere decir que estén en este orden que configuran una cadena, sino que contiene solamente estos caracteres. Entonces me va a desplegar una leyenda. Vamos a verlo en el ejemplo. A ver qué faltó acá, contains only. Claro. En realidad, a ver, algo falló. Vamos a agregarle el espacio.
Siempre hay que probar antes. Claro, me faltó el espacio. ¿Por qué? Por esto que dijimos que las cadenas contienen espacios, aunque no los veamos. Nosotros definimos una cadena de 20 caracteres. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Yo ingresé números en pantalla. Pero dentro de estos números, a continuación siguen espacios que no los vemos. ¿Por qué? Porque la cadena que definimos tiene 20 caracteres, es tipo C de 20. Por lo tanto, cuando yo pregunto si P-nombre contiene solamente números, la respuesta es no, a menos que le agregue el espacio, es decir, el espacio también está contenido, y ahí se cumple la condición. Tiene solo números o espacios. Entonces, el programa puede detectar que son solo números y me despliega este mensaje. Obviamente esto lo podríamos hacer con cualquier tipo de carácter. Sigamos con el siguiente ejemplo. Contains not only, CN, viene a hacer esto. O sea que es el opuesto a contains only. Vale decir que si yo, por ejemplo, ingresara, si este tipo fuera de tipo N, que es una cadena numérica, o mejor dicho, de tipo C, con dos posiciones, si quisiera validar que sea que se ingresen solo números, no tiene mucho sentido en este caso porque podemos usar el tipo N, el tipo I directamente en el parámetro. Pero podríamos preguntar si PEDA CN contains not only y la lista de números que incluimos acá. Y ahí me validaría que yo no ingresé algún carácter. Para este caso, bueno, se los dejo de práctica. Bien, siguiente. Contains any. Contiene alguno de los caracteres. Nuevamente. Incluimos en esta, vamos a sustituirlo en este ejemplo. Si yo incluí en alguna parte de mi parámetro un número, acá sí le saco el espacio del string de comparación. Entonces me va a desplegar el mensaje alusivo. Vamos a poner, no puede ingresar números en el nombre. Lo vemos. Entonces, Juan primero, esto para un papa estaría bien, pero normalmente no es admitido. No puede ingresar números en el nombre. Si yo esto no lo pongo, ahí está. Entonces, seguimos con los operadores. NA, not any, es el contrario de contains any, es decir, si no contiene, por ejemplo, si yo quisiera obligar a que pongan algún número, podría preguntar si no contiene ninguno. CS es, digamos, ya más referido a una string. Acá sí importa el orden. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del nombre. If contain string y P-nombre CS Juan, vamos a poner write
seguro que es Juan. Entonces acá pongo Juan. Observen que no salió la validación de los números, ¿no? Y dice seguro que es Juan, porque contiene ese string. Ahora, si yo le cambiara a Aju con CS, no va a entrar por ahí. Porque si bien contiene las letras, no con, o incluso puedo agregar la N, contiene las letras, pero no las contiene en el orden esperado. Acá está comparando una cadena contra otra cadena. ¿Sí? Muy bien. Luego hay unos comparadores de byte, donde no nos vamos a detener. Y veamos el between. Vamos a poner, hacemos el parámetro de edad. If edad between, vamos a poner 7 o 5 and 12, right, solo eres un niño. Entonces veamos el ejemplo. Si la edad es 6 de Juan, solo eres un niño, ingresó Juan o es mayor de edad, claro, sí, ingresé Juan, y seguro que es Juan. ¿Está? Pero bueno, lo que estamos viendo es la cláusula between, solo eres un niño, porque ingresó un valor que se encontraba entre el intervalo definido de 5 a 12 años. Bueno, por último, digamos, otro operador que tenemos que ver es if is initial. Y también vamos a ver uno más booleano, que es el not. Entonces, is initial lo que está diciendo es si está vacío. ¿Qué es vacío? En un numérico, un vacío es 0. En una cadena numérica, por ejemplo, un numérico de 2 va a ser 0, 0. En un string o en una cadena, el vacío va a ser espacios. El string va a ser, en el string, el vacío va a ser nada. Entonces veamos. Right. No ingresó edad. Entonces pongo el nombre y no ingresó la edad. Me dice que no ingresé edad. Muy bien, continuemos. Les decía que hay otro operador booleano, que es if not, que es combinable en estas estructuras. Se puede poner al principio de la sentencia o en el caso del is initial se puede combinar. Por ejemplo,
is not initial, podemos poner edad validada. Quiere decir que si no es inicial, si no está en 0, la edad será validada, digamos. Y bueno, es posible, digamos, ingresarlo, como ven, también a continuación del is. Veamos acá el caso de, penombre. Es una cadena. Entonces, nuevamente, veamos las acciones. Si yo pongo una edad, me va a decir que ha sido validada y no pongo un nombre. Y acá me dice, debe ingresar algo en el nombre. Como no es mayor de edad y no ingresé Juan, me sale este mensaje también. Bueno, por último, lo que podríamos ver es el in. El in lo que hace, actúa, nosotros vimos el in dentro de un select. Definimos un parámetro de selección. Por ejemplo, select options. Dat for si datum. Recordemos que siempre el select options me establece un rango de selección, es decir, un criterio de selección con desde, hasta y distintos intervalos y valores, listas de valores que se pueden incluir, todos incluidos en una variable de tipo tabla. Y que con el for se referencia a una variable presente en el programa, en memoria, que ocupa un lugar en memoria, es una variable existente. En este caso no ha sido declarada porque es una variable de sistema. Hay una variable interna, que es una estructura, que es SI, que tiene una serie de atributos, entre ellos datum, que es la fecha. Pero esto es visto dentro de la sentencia como si hubiera una variable declarada. Pero bien, nosotros podríamos hacer referencia a cualquier otra variable declarada. No hacia un tipo. Tipo no ocupa memoria, digamos, con valores. Es una especie de máscara que me define un tipo de datos. Que en este caso usamos los tipos internos. Pero podríamos haber utilizado un tipo definido por nosotros con la sentencia types. Entonces, dentro de lo que es el select option se hace referencia siempre a una variable. En este caso especial es una variable de sistema, datum, que representa una fecha. Lo que hace el select option es crear una tabla interna con un conjunto de valores de tipo fecha en este caso. Lo que vamos a hacer es incluir también un parámetro de tipo fecha. Type si datum. Observemos que acá en realidad estoy refiriendo al tipo de datos si datum, porque está definido tanto como tipo de dato. Vamos a poner datum, acá directamente podríamos poner, y no estamos refiriendo a una variable.
Continuemos con el ejemplo. If pfecha in sdat. Write algo. Vamos a enviar. Ahora vemos algo más. Vamos a completar por programa este rango, este select option. Le voy a definir un rango referido a este año. Estos valores, como ya explicamos, se almacenan, digamos, con el año primero, el mes y el día. Entonces acá estoy ingresándole valores directamente a la variable declarada en el select options, en su parámetro desde, el low, en su parámetro hasta, que es el high. Siempre implícita hay una operación de comparación en el select option, sdat option incluir, option between, y sdat sign, viene a ser signo, y esto es por incluir. Y vamos a hacer append sdat. Con esto lo que estoy haciendo es, por programa, incluirle, como si ustedes hubieran ingresado un desde hasta, a este criterio de selección. Y luego lo que vamos a hacer es, el parámetro fecha que se ingresó, vamos a ver si se encuentra incluido en el rango de selección. Nosotros lo ingresamos, digamos, por programa acá, pero podría haberse ingresado manualmente. Entonces, la fecha no está incluida en el rango de este año. Guardamos y si todo va bien, nos va a pedir dos parámetros más en pantalla, donde el que nos interesa es fecha, el otro ya vimos que se llena por programa, entonces vamos a poner la fecha de este día, pero del año pasado. Primero de este año. Esto lo dejamos vacío y vemos qué nos dice. La fecha no está incluida en el rango de este año. A ver. Está en ese edad. Bueno, tenemos que revisar este ejemplo. Digamos, debería decir que la fecha sí está incluida, o mejor dicho, a ver. Claro, lo que está mal es el mensaje. La fecha está incluida en el rango de este año. Yo quisiera decir que no está incluida, acá deberíamos incluir un not. En definitiva, en este ejemplo, que es el más complejo, lo que vemos es que estamos comparando. Primero cargamos, digamos, una variable tabla, que para no declararla usamos un select option. Normalmente ustedes las van a declarar. Les voy a mostrar luego cómo se hace. Donde tenemos valores referentes a un intervalo
correspondiente a este año. Y después preguntamos si la fecha no se encuentra incluida en ese intervalo. Quiere decir que no es de este año. De modo tal que si no es de este año, dispara el mensaje. Ahí está. Y vamos. Si quieren podemos poner un break, a ver qué valores toma ese DAT. Esto podemos o no completarlo. Ponemos el ejemplo de antes. Acá esto dijimos que lo dejamos vacío porque igual lo completa en las sentencias que siguen. Acá lo que hizo fue setear la variable desde, setear la variable hasta, decirle que la operación es un desde hasta, porque internamente necesita guardarlo cuál es el tipo de operación y si es de inclusión o exclusión. Si estuviera excluyendo este intervalo, tendría que poner una E acá. Vemos cómo nos quedó. Todavía no hice el append, entonces todavía figura vacío esto. Vamos a hacer el append. Y ahora tiene un registro con los valores ingresados. Muy bien. Ejecuta entonces. Y acá, como la fecha ingresada era de este año, me dejó continuar. Bueno, esos son los operadores lógicos. Digamos, una descripción, hay más. Vamos a ver otro tipo de estructura más para controlar el flujo del proceso, que es la sentencia case. La sentencia case es muy parecida a un if, solo que quizás visualmente es más ordenada para representar situaciones donde validamos múltiples valores. Veámoslo. Siempre evaluamos a continuación del case una variable en particular. Entonces, vamos a poner pNombre. Y la cláusula case cierra con un end case. En el medio, lo que tenemos son los valores posibles. Le decimos when y a continuación el valor que estamos validando. When Juan, por ejemplo, write hola Juancito. When Matu ¿cómo estás? Mat. When Nico. Nicolás. Nico. When Gabriel. Gaby.
Muy bien. Others, right? Entonces, según lo que ingresemos acá, la respuesta que me va a dar el programa. Pnombre es el parámetro que ingresamos en pantalla. Y lo que tenemos a continuación del when son las distintas opciones de valores de la variable que estamos validando. Muy bien. Pues nada. Ejecutamos. Entonces ponemos Juan. Hola Juancito. Matías. Faltó el salto, ¿no? El salto de línea. Ponemos Nicolás. Gabriel. Mateo. Ponemos Filomena. Infiltrado. Ponemos profesor. En consecuencia, esta estructura me controla, digamos, los valores ingresados en Pnombre. A continuación del when, yo tengo una serie, digamos, de sentencias que continúan hasta el siguiente when, o hasta el end case, o hasta el when other. Esto es posible anidarlo, es decir, yo puedo tener dentro de este case otro subcase. Entonces, pues, por ejemplo, podríamos tener case de nombre u otra variable de edad, between, 1, no, perdón, esto es con el i, de edad, podríamos poner case, peda, when, 1, y acá hay algo más que podemos poner en el when del case, el or, por 2, por 3, y acá podríamos escribir una segunda leyenda, right, no sé, eres un niño o lo que sea, y cerraríamos con el end case.